Ya. Buenos días, profesora Claudia Guevara. Nosotros somos el grupo 7 del curso de construcción de pruebas psicológicas. Este, bueno, voy a proceder a dar a los integrantes, que es Guerrero Vallejos Luz Marita, Gómez Palomino Miguel Araceli, Carranza Cervera Sebastián Arón y Muñoz Deza Yossi Milagros, y quien les habla Calderón Arrasco y Daniel Ariana. Nuestro tema en general es la escala para medir la ansiedad en tiempos de pandemia. Y el tema de la exposición del día de hoy es acerca de la teoría de la incubación de Einstein, de lo cual ahorita voy a proseguir a hablarles. Fue desarrollado por Hans Eysenck en los años 80 y es uno de los modelos más relevantes acerca del campo de la ansiedad. Este tiene como objetivo explicarnos por qué no se produce la extinción de la respuesta condicional en la ansiedad. Como el sujeto es expuesto al estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicional, o el estímulo inicial generado de ansiedad. Además, trata también de el por qué a menudo se produce el incremento de la respuesta a la ansiedad, o sea, de nuestra incubación. Le paso le paso a Sebastián. El condicionamiento pavloviano, donde Ace se guió para formar su propia teoría, es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Ivan Pavlov. Este autor ideó unos experimentos con perros que son las bases del condicionamiento clásico. Se dio cuenta de que al ponerle la comida al perro, este salivaba. Cada vez que le pusiera la comida, Pavlov hacía sonar una campana, de modo que cuando el perro la escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba. Así el perro estaba dando una respuesta en este momento de la salivación a un estímulo, la campana. La próxima vez que escuchara la campana, independientemente de si iba unida a la comida, empezaría a salivar. Hay diferentes tipos de estímulos y estos son estímulo neutro, la EN, en este momento es el estímulo de sonoro, la campana. Estímulo incondicional, la EI, que es el alimento. Respuesta incondicional, la RI, que es la salivación. Estímulo condicionado, la EC, que es el estímulo sonoro otra vez. La respuesta condicionada, la RC, que es la salivación. Y de esta teoría hay dos tipos. La tipo A, que es el mismo que expliqué, que se define el aprendizaje por condicionamiento como el proceso por medio del cual se efectúa un cambio en la conducta a través de la experiencia o la asociación de eventos o estímulos. Y el tipo B, que es en donde es ese guión, donde aquí la motivación se genera por el propio paradigma de condicionamiento y depende menos del estado motivacional del organismo. La RC, la respuesta condicionada, y la RI, la respuesta incondicional, son similares. Según esta teoría, la ansiedad es adquirida y mantenida por el condicionamiento tipo B. La teoría defiende que la exposición del estímulo condicionado, la EC, si la presencia del estímulo incondicionado, la EI, no provoca la extinción de la RC, la respuesta condicionada. Así, la RC, la respuesta condicionada, actúa como reforzador por su precio de la RI, la respuesta incondicional. Le doy paso a mi compañera Luz. En 1964, Grant diferenció entre el condicionamiento pavloviano tipo A y tipo B, continuando como dijo mi compañero Sebastián. En el primer caso, en el tipo A, la motivación debe ser manipulada externamente y las respuestas condicionada e incondicionada son diferentes. En el caso número 2, en el tipo B, la motivación es generada por el propio paradigma de condicionamiento que posee a grado de dependencia, ¿no? Entonces, las respuestas condicionada e incondicionada en este caso son similares. Eisen propone que cuando un individuo experimenta ansiedad,
existe una respuesta nociva que la persona en cuestión vivencia simultáneamente con el estímulo y la respuesta incondicionada. Esta condición hace que la ansiedad de corta duración, o sea, que la ansiedad se perpute en la medida de un individuo sea sometida a situaciones de ansiedad de corta duración, en que el estímulo condicionador de la respuesta está presente. En cambio, una exposición a situaciones más prolongadas conduce a la extinción de una respuesta ansiosa. La teoría de la incubación pretende mejorar los mecanismos explicativos sobre el condicionamiento de la ansiedad, centrándose en el concepto de la ley de la incubación, así como un complemento de la ley de extinción. Le doy pase a mi compañera Josie. Perfecto. Yo les voy a hablar sobre el efecto de Pavlov. Luego de su teoría de la incubación, Eysenck propuso el efecto de Pavlov, el cual busca demostrar experimentalmente que se podría dar un incremento paradójico de la incubación, de una respuesta autónoma ante la presentación consecutiva del S, que sería el estímulo condicionado, solo si esta está en fase de extinción. Está basado en el condicionamiento clásico. Su objetivo es explicar por qué no se produce extinción de la respuesta condicionada de ansiedad cuando una persona está expuesta a un estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado. Además, trata también de explicar el por qué a menudo se produce también un incremento de la respuesta de ansiedad, pero la ansiedad se adquiere por un condicionamiento del tipo B. Un ejemplo sería que esta disyuntiva, en la cual se expone a los canes de una forma masiva a ciertos estímulos que les provoca ansiedad junto a la prevención de cualquier tipo de respuesta de escape. Se le presentó como responsable de cada uno de los sistemas eficaces de extinción y fundamento de las técnicas de incubación. Respecto a la teoría de la incubación de la ansiedad, hay varias evidencias. Una de las evidencias sería la evidencia empírica. El fenómeno de incubación se podría explicar a través de los parámetros de Eysenck. Esto sería la ansiedad del estímulo condicionado, que sería el EI, y la permanencia de la exposición del EC, que sería el estímulo condicionado. Se intenta referir los aspectos más significativos de la incubación con evidencia experimental. En primer lugar, hay trabajos antes de Eysenck que establecen por primera vez el modelo de la incubación. Por consiguiente, se hace referencia a los trabajos experimentales más recientes, para que finalmente nos concentremos en evidencias de trabajos clínicos o análogos fóbicos. A continuación, le voy a pasar con mi compañera Abigail. Luego está la evidencia experimental preliminar. Eysenck utiliza a menudo el trabajo de Pavlov para ilustrar el fenómeno de la incubación. Otros experimentos con animales también han obtenido grandes resultados similares, como el de Grant, Marsh, Detman, etc. Otras evidencias que pueden apoyar indirectamente la existencia del fenómeno de incubación de animales de experimentación son los trabajos basados en el principio de irreversibilidad parcial. Estos autores formularon este principio sobre la base de la respuesta condicionada, obtenida a través de estímulos de aversión relativamente traumáticos, y no ha desaparecido con el tiempo. Solomon y otros creen que la paradoja de la ansiedad puede estar relacionada en parte con este fenómeno. Por último, se podría decir que las investigaciones sobre el principio de la irreversibilidad parcial surgieron durante una estrecha relación de este fenómeno con el parámetro de la ansiedad del postulado de la teoría de incubación. Luego, la evidencia experimental reciente. En 1970, Rizzio y Rothbach realizaron dos experimentos para distinguir una posibilidad en el parámetro temporal fuera del factor crucial en este fenómeno del incremento paradójico de la ansiedad. Después de realizar los dos experimentos, estos autores querían demostrar
que cortas exposiciones de un animal al estímulo condicionado estarían incrementando las respuestas de miedo en lugar de acortarlas. Y es así que se produce experimentalmente un fenómeno de incremento paradójico de la ansiedad. Sin embargo, cuando los tiempos de exposición del estímulo condicionado son largos, se produciría una extinción en vez de un incremento de respuestas de ansiedad. Por otro lado, a través de algunos trabajos, se intentó verificar mediante una demostración directa de un laboratorio de los postulados básicos de la ley de fuerza, la ley del tiempo e interacción entre ambos parámetros del modelo de la incubación de la ansiedad. Por último, está la evidencia con análogos fóbicos. Luego, con respecto a los trabajos clínicos, estos son abundantes y existe una evidencia de que las técnicas de modificación de la conducta son fundamentadas en la exposición prolongada de un estímulo condicionado. Y a veces estas son más eficaces para poder reducir la ansiedad, específicamente que de otros procedimientos clínicos. Gracias.